tenés que saber que cada vez que te subís al bote podés ganar o perder. Son las reglas del juego. ¿Cuál fue la primera vez de Agustín Rato encima de un bote? ¿A qué edad fue eso? Y calculo que a los 10 años, 10, 11 años, que me trajo mi viejo, que él remaba antes, a los 15 años más o menos, ahí remaba, compró un K1 y lo usó un par de veces, lo dejó ahí. Y me dijo, después de que dejamos de competir en karting, me dijo, bueno, vamos a probar. Y me trajo una tarde acá al club. Buscamos el bote, atrás de 20 botes más que estaba, que era todo un desorden. Lo buscamos, lo limpiamos y bueno, me subí directamente al K1. Y nada, fue ahí en la playita del club. Y al principio iba y venía en la misma costa. Ajá. Llegaba hasta el final, me paraba, giraba el bote y me subía de vuelta porque me daba miedo irme más para el medio del río. Y bueno, así fue un par de veces hasta que nada, me decidí y empecé en el club, empecé las clases en el club. Además difícil el K1 para hacer la primera, o sea... Sí, He igual. hecho canotaje un mes y el K1 no era... Sí, no, pero aparte, o sea, era un K1 de los viejos, un K1 un poco más ancho. Ajá. Y nada, al ser un K1 un poco más ancho para alguien mucho más pesado, y yo pesando 30 kilos mojado, creo que no se me dificultó tanto, Claro. porque tenía una buena base de estabilidad, Claro, ¿no? claro. Pero sí, es raro, pero bueno, sirvió. Y mencionaste karting. Karting. ¿A qué edad arrancaste a correr en karting? A los Porque una 5 parte años. A los 5 años, hasta, bueno, 9, 10 años. No recuerdo si en algún momento hice simultánea las dos cosas, pero me parece que no, que primero dejé el karting y después arranqué el canotaje. Pero sí. ¿Y se competía a nivel provincial el karting o cómo era? Primero competí a nivel provincial y después ya en nacional. Ah, mira, ¿dónde competiste? Y en todos lados, en Buenos Aires, Autódromo de Buenos Aires, en Olavarría, en todos lados. Sí. Ah, ¿Y en algún momento de tu vida te volverías a subir un karting? sí, ni hablar. Me encantaría. Por lo menos para descontar el vicio un poco, pero Claro. está bueno. Me decías que más o menos a los 10 te subiste por primera vez a un bote. ¿A esa edad también arrancaste canotaje o fue un poco más adelante? Yo calculo que sí, que fue ¿Y acá, más o perdón, y menos. acá en el club? Sí, fue acá todo en el club. Arranqué, me acuerdo que estaba Sebastián Elola de profesor. Y bueno, arranqué con él. Y yo creo que sí, que fue ahí al mes de haberme subido el K1 o en pocos meses. Y tendría que fijarme en una foto a ver si hay algún archivo para respaldar la información, pero sí. Ajá. ¿Y cómo era el club en ese entonces? ¿Qué recordás? Seguramente nada que ver ahora. No, nada que ver. Me acuerdo que antes ahí la botera era tierra de nadie, donde tuvimos que sacar el K1 daba miedo hasta entrar, pero no, ha cambiado mucho. Bueno, me acuerdo que hacíamos las clases de escuelita ahí en la playita y bueno, ahora no lo tenemos más, pero bueno, pero queda el recuerdo ese. Pero sí, no, la verdad que ha cambiado, no tengo bien una imagen de cómo era, pero sí. ¿Y la primera vez que competiste, en qué año fue más o menos? ¿Fue también ahí apenas arrancaste, más adelante? Creo que fue al año siguiente, unos meses me parece en el que dejé de remar, que en simultáneo arranqué natación, también competí un par de veces en natación y creo que después dejé un poco de lado eso, me decanté directamente al canotaje, habrá sido el año siguiente y ahí sí competí, creo, si no mal no recuerdo, la primera carrera fue en Colón. Mira. ¿Y Sí. qué recordás de esa primera experiencia de...? Nada, estaba más preocupado por no darme vuelta que por otra cosa. Pero bien, creo que gané las dos categorías en las que corrí. Corrí en el K1 y también corrí en un bote escuela un poco más ancho, Ajá. para correr una carrera más. Claro. Pero sí, creo que gané. Y ese año me parece que gané el campeonato entrerriano. Ah, bueno, buen debut, Sí, digamos. Buen sí, año de... y creo que salí subcampeón argentino también. Así que... Arrancaste fuerte, digamos. Sí, arranqué fuerte. ¿Y cómo era ese Agus como deportista, digamos? ¿Le gustaba venir a entrenar? Sí, me gustaba venir
entrenar siempre me gustó el agua. Yo creo que en un principio siempre fue por eso, por la sensación de venir a remar, de navegar en el bote. Y después, bueno, le fui agarrando el gusto a la competencia. Siempre fui competitivo desde muy chiquito. Pero bueno, después como que vinculé las dos cosas y arranqué más como pensando en la competencia. ¿Y en qué momento llega, ya nos vamos durante un poquito más adelante en el tiempo, tu primera convocatoria con la selección argentina? Me parece que fue 2014, cuando arrancaba el proyecto de Buenos Aires 2018, Ajá. un proyecto de detección de talentos. Bueno, pero eras bastante joven también ahí entonces. Sí. Pero bueno, o sea, esa era la idea del proyecto, era detectar a los chicos que andaban bien o tenían proyección en ese momento, para acompañarlos y formarlos durante 4 años para que de ahí posiblemente salga representante de Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que bueno, así fue. Y bueno, sí, fue 2014, se nos juntaron a todos en La Plata y ahí arrancaron. ¿Cuántos chicos había, te acordás más o menos? Debe haber sido, sí, 30 hombres, 20 mujeres, porque era de la modalidad de pista. Y también había chicos de slalom, que bueno, están todos situados generalmente más cerca de la cordillera. Entonces a todos nos situaron ahí y bueno, nos hacían controles periódicamente para ver la evolución. Y después ya sí, se empezó como a concentrar de una forma más específica, orientada a la competición en sí, y no tanto a la detección, ¿viste? Pero, o sea, si consideramos ese como primer contacto con la selección, sería eso. Y si no oficial para una competencia, fue en el 2017. Y volviendo a la del 2014, cuando te llega esa primera convocatoria, ¿te acordás cuál fue tu reacción, la de tu familia? Sí, no, estábamos todos muy contentos. Me acuerdo que mi vieja me hizo una funda para la pala para poder llevarla. 2 días antes perdí la pala. O sea, la funda... La funda era simbólica. Bueno, después me llegó justo una pala antes de la competencia, pero me acuerdo que creo que el día que me avisaron que estaba convocado, perdí la pala. Los nervios. Sí. Y bueno, pero sí, estuvo bueno. Y desde ahí ya como que empecé a tener contacto con todos los chicos del ambiente, como a darme cuenta de que había más personas que estaban en la misma, claro, apuntando todo al mismo objetivo. ¿Y cuánto tiempo duró esa concentración más o menos? No, esa concentración habrá durado 3-4 días. Después sí, a medida que se reducían los chicos, las plazas iban aumentando. En el último tiempo, antes de los Juegos Olímpicos de la Juventud, llegamos a concentrar el año previo 3 semanas por una todo el año. Pero bueno, ahí ya éramos 2. Claro. Dos de kayak varones, que bueno, quedamos definiendo hasta el último mes antes de los Juegos. Invité a otro chico, Valentín Rossi, que bueno, con él también, o sea, desde el principio estuvimos ahí, sacándonos los ojos para ganar esa plaza. Y bueno, se dio que después de creo que 4 tiradas, porque en una tiraba él, ganaba él, en la otra tiraba yo, ganaba, y en la última fue el desempate y me ganó él, no sé, creo que por 3 décimas o algo de eso. Sí, fue como una serie, digamos, el mejor de... Sí, fue, no sé, una semana de prueba que estuvo buena. En el momento era como re sufrido porque era todo el tiempo estar pensando en eso, pero nada, estuvo buenísimo. ¿Mantener relación con él ahora? Sí. Ahora él dejó de armar, pero sí, seguimos hablando bastante. Y bueno, y ya yendo a tu primera competencia con Argentina, tu primera convocatoria, ¿fue acá en Argentina el torneo? ¿Fue afuera? No, ¿A qué edad fue? Fue en Uruguay, fue en 2017, sí, tenía 15 años. Y nada, también, o sea, ese año había arrancado a concentrar con otra categoría, con los cadetes.
Y, y nada, ya teníamos los botes previamente armados. Entonces, nada, fuimos a Uruguay, corrimos todo, creo que no perdimos nada de lo que corrimos. Fue muy bueno y nada. ¿Y ahora qué torneo fue? Sí, fue un sudamericano de velocidad Mira. en Montevideo. Y después, bueno, al año siguiente también otro sudamericano. No, pará, me estoy olvidando. Me salté en un Olympic Hops, que fue la primera Claro. competencia internacional. Que fue el mismo año, 2017, pero en julio. Ese fue el primer contacto, pero fue con en este grupo, el proyecto de los 2018, que nos llevaron a competir ahí en República Checa. Ah, viajecito encima. Sí. Ese fue el primer contacto, o sea, sin escala, a correr a tirarse contra el allá. mundo. Pero bueno, eso estuvo bueno. Eso es lo que rescato del proyecto 2018, que ya desde chiquitos nos llevaron a competir y no era que, o sea, no era que nos topábamos con la realidad de golpe, sino que era Claro. como introducirnos, viste, de a poco, entonces ya estábamos más cancheros de una forma. Pero sí, esa fue la primera. ¿Y había salido del país en algún momento o esa fue la primera vez que te... Pues en la República Checa, era la ¿no? primera vez que, no sé si la primera vez que me subí en avión. Había salido de vacaciones a Brasil o a Uruguay, Claro. pero así un viaje largo no. Sí. ¿Y cómo te fue en aquel torneo? No sé si recordás. Arranqué muy mal con el pie izquierdo porque yo iba a correr el K2, que era K2 500 y K2 200 y el K1 1000. Arrancaba con el K1 1000 y como siempre la mayor cantidad de competencia a la que he ido, los botes siempre están justos. Ajá. Generalmente no hay un bote para todos, vos tenés que compartir. A mí me tocaba compartir el bote y bueno, era la primera carrera de Argentina en ese campeonato y faltaban 10 minutos y yo no tenía el bote. No tenía el bote, tenía que llegar hasta los 1000 metros para largar. No tenía el bote porque lo tenían unas compañeras que estaban haciendo un entrenamiento y cuando llegaron, faltaban 5 minutos, nada, cambié así las posiciones medio rápido y salí corriendo haciendo 1000 metros más rápido en mi vida. Calculo que si llegaba lo iba a hacer más rápido que la carrera. Pero nada, estando a 200 metros escuché la bocina de largada y Qué ojete. no. Pero bueno, nada, ahí o sea, me puse medio mal. Me acordé de una galletita de la fortuna que había comido el mes antes que decía: todo va a estar listo menos lo esencial. Mirá, Y al minuto que pasó eso dije: el chino que escribió eso. a tener Ahí en está. cuenta. Y bueno, no, después se pudo rescatar bien el campeonato con el K2. Fue bastante bien, competíamos contra chicos de 2 años más que nosotros. Creo que quedamos 11 y 12. Fue bastante bien. Pero bueno, nada, sí, se arrancó medio mal. Y bueno, y después viene el sudamericano y ahí Sí. ya calculo que más o menos comienza tu camino con el seleccionado nacional. Sí. De ahí fue casi ininterrumpido. Hasta, no sé, creo que 2020. Con la pandemia. y Con la eso. pandemia, que yo me fui a vivir a Viedma y ahí dejé el equipo, me quedé entrenando ahí. Bueno, ese año no se hizo nada. Había clasificado para un mundial de maratón, Ajá. el primer mundial al que clasificaba, pero bueno, nada, a un chino se le ocurrió comer un bicho raro. Sí, y bueno, sí, ya todos saben y lo así que pasó. quedamos. Y bueno, nada. Ese mundial de maratón Ese era en el mundial 2020. Era en el 2020, iba a ser en Noruega, era el primer mundial al que estaba clasificado, estaba re emocionado, porque encima estaba con un nivel muy bueno en la categoría junior. Y nada, bueno, lástima, pero bueno, después Cosas que- vinieron más cosas. Bueno, ya que mencionaste el mundial de maratón, el primero tuyo es en 2023 en Dinamarca. En Dinamarca, sí. En 2023 recién tuve el primer mundial. El primero fue de pista en Italia. Ajá, me acuerdo. Y de maratón fue, sí, en Dinamarca el mismo año. ¿Cómo fue ese año tener que 2 mundiales, vivir afuera? Sí, Estuviste en España un montón de tiempo, estuve en mal no España un recuerdo. montón de tiempo, al igual que este año.
Pero sí, fue todo el año concentrando desde el selectivo de enero. Que nada, ahí pedí la chance de tirar el selectivo de maratón, porque iba a ser en Gualeguaychú, lo venía preparando. Y bueno, me se dieron la posibilidad. Me vine con un amigo de Tigre para acá, competí, clasifiqué, y bueno, ahí ya tuve que empezar primero olvidarme del de maratón, porque hasta que compitieran en el Mundial de Velocidad. No, pues son dos preparaciones totalmente diferentes. No es compatible hacer, más que nada en los 2 meses, 3 meses previos al Mundial, no es compatible hacer las dos cosas. Claro. Entonces, como que tenía que olvidarme y solo pensar en la logística después del Mundial. Bueno, competí en el de pista, fue bien. Metimos el cuádruple en final A, quedamos séptimos. Era el objetivo, lo cumplimos. Y después en el K1 5000 quedé sexto también. Esa era la primera vez que competía a nivel mundial en el single, así que estaba bien, estaba emocionado. Y después, bueno, sí, después de eso vinieron 2 meses de entrenamiento en España, porque al haber 2 meses de diferencia entre el mundial de velocidad y el de maratón, no me convenía venir para acá porque era el doble de gasto. Entonces me quedé entrenando en España, en Madrid, en Aranjuez, haciendo la preparación. Y nada, después me fui a Dinamarca a competir, pero sí, totalmente diferente. En la pista uno tiene carril y compite contra sí mismo, como claro. dijiste. Es llegar de punto A a punto B, sí. Y dar lo máximo posible, que pueda. Y ya está, no importa si larga fuerte, si levantás al final, si levantás al principio después de morir. Tiene que llegar al otro lado rápido. Y la maratón sí es diferente, porque corres, además de correr contra vos, contra el cansancio, con todos los pensamientos que se te vienen en la mente en esas 2 horas, también competís contra el resto. Que están la misma. Sí. Te van tratando de hacerte cansar a vos, de llegar más frescos al final. Y nada, es todo así. Es una lucha bastante, podría decirse como pasiva, pero sí, están todos queriendo hacerte cansar. Sí, más vale. Y en comparativa entre ese primer mundial en el que saliste noveno. Noveno, sí. Y entre el último, en tu cabeza, ¿cómo lo sentiste? No, muy diferente. Yo me acuerdo que el primero, estaba tan, no sé si nervioso, pero como cebado por la competencia, que largué. Tenía diagramado los momentos en los que iba a pasar en la asistencia a hidratarme y todo. Y al tener eso como nervio, esa ansiedad, no tomaba agua, pasaban las vueltas, seguía teniendo la misma cantidad de líquido, porque yo sentía en la cabeza, si paso por la hidratación, que es más recorrido, el resto se me va a ir y no lo voy a poder agarrar. Entonces seguía con el grupo y las últimas 2 vueltas me pegó la pálida y quedé atrás, venía el pelotón de punta, cuarto, quinto, y el 500 metros quedé noveno. Claro. Ya, y bueno, este año ya estaba más tranquilo, obviamente. Como que igual tenía como un poco de presión porque dije, bueno, último año en la categoría, tengo que hacer algo, tengo que irme bien. Y nada, como que tenía esa presión, pero mucho más tranquilo. La carrera la pensé todo el tiempo. No me dejé llevar por ninguna situación ni nada de eso. Y me apegué al esquema de carrera que tenía planteado y bueno, salió bien. Y bueno, obviamente en el medio entre el de ahora y el del 2023 tuviste el año pasado. El de Croacia. El de Croacia. Sí. Que entre esos 3 mundiales se da una cierta progresión lógica. Sí. Noveno, séptimo y bueno, segundo ahora. Pero bueno, sí, yo creo que el año pasado también por error mío y porque tuve mala suerte en la primera vuelta que me condicionó mucho el resto de la carrera, que nada,
tuve un choque, creo que a los 10 minutos de carrera, que nada, me chocaron y quedé mirando para el otro lado y ahí habré perdido, no sé, 200 metros con respecto al pelotón de punta. Y nada, el desgaste en alcanzarlos. Claro, y fue recuperar. Después sí, me perjudicó toda la carrera porque iba todo el tiempo pagando ese gasto energético que tuve en la primera vuelta. Y nunca podía posicionarme bien ni recuperarme, entonces fue una agonía toda la carrera. 100% seguro de decir que pasaste a la historia grande del club sin ninguna duda. O sea, no sé, se pueden contar con los dedos de las manos los que han logrado cosas así. ¿Qué significa para vos en lo personal el haber sido subcampeón? Y bueno, ese orgullo de pasar a la historia grande de un club con más de 120 años y deportista. No, la verdad que es una sensación que me encanta, me llena de felicidad. En lo personal, siempre me imaginé, siempre pensaba, a ver, llegará el día y voy a tener alguna medalla, o bueno, o me voy a retirar del canotaje habiendo tenido el nombre nomás ahí entre el top 10, pero bueno, siempre pensaba eso. Y bueno, la verdad que este año lo sentí diferente, sentí algo diferente en la preparación, en mi cabeza. Era como que no quería pecar de optimista, pero era como que sabía que se venía algo. Se venía. Y bueno, sí, la verdad que cuando lo logré, cuando llegué, me emocioné mucho, se me llenaron de pensamiento la cabeza. Y bueno, me duró 10 minutos, después empecé, tendría que haber hecho esto para ganarle al otro, se me fue en este lado, tendría que haberlo corrido antes, pero bueno. Sí, porque a la vez lo tenés en cierto modo lo tenés tan cerca estaba que ahí, en un momento estaba ahí y bueno. Pero bueno, qué sé yo, con el día del lunes, claro. Otra cosa. Pero sí, y la verdad que haber tenido ese logro para el club, que nada, que me vio crecer, empezar a remar, la verdad que es muy lindo. Hoy estás de profe del preplantel. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa experiencia con los más chicos? Nada, es como que veo un poco reflejado lo que cuando yo empecé, lo veo en ellos y nada, trato de ayudarlos, obviamente de entrenarlos, pero bueno, de tratar de que no cometan los mismos errores claro. que yo hice y de esa forma como avanzar un poco, un paso más. Pero bueno, trato de transmitir eso a los más chicos. ¿Y la relación con los demás chicos del plantel? ¿Cómo es ese día a día? Porque también tenemos una camada muy buena ahora. Sí. 16, 17 años. No, la verdad que es buenísimo, porque afuera del agua nos llevamos todo re bien y adentro del agua nos queremos sacar los ojos, entonces eso es lo que hace que el grupo avance y que es una competencia sana, porque no va más allá del agua y nada, y a todos nos sirve. Sí, es esforzarse, digamos, por el bien del otro también, por el bien de uno y por el del otro. Extra deportivamente siempre nos juntábamos, a veces vamos a acampar, nos juntamos a comer, entonces está bueno, no es el clima que sea tóxico, ¿viste? Está bueno. ¿Y cómo es tu día a día actualmente? ¿Estudias? Sí, estudio virtualmente, comercialización. También estoy haciendo un poco de carpintería cuando tengo tiempo. Ajá. Tomando proyectos de un proyecto, dos proyectos, pero bueno, más que eso no, porque el tiempo lo tengo contado. Entrenando ahora generalmente a la mañana o a la tarde después de entrenar al grupo de chicos del pre. Ajá. Tratando ahí de vincular a veces algunos entrenamientos con el plantel para seguir teniendo ese roce, pero generalmente casi siempre 1, 2 veces, 3 veces capaz por semana siempre hago un entrenamiento con ellos. Y si no, los hago solo a la mañana o a la tarde, bien de tarde. ¿Y cómo llevas el estudio, el entrenamiento, también el trabajo? Sí, muy despacio. No, sí, es la verdad. Porque nada, al querer hacer todo, sé que hay que intentar hacer todo, porque bueno, del canotaje no se vive. Claro. Uno necesita tener un poco de solvencia económica, así que
hay que no poner todos los huevos en la misma canasta. Claro. Entonces, de a poco, eh, pero, pero a paso firme lo voy haciendo. Cuando tengo tiempo, a veces no hago una cursada normal, obviamente, durante el año hago 3, 4 materias, 5, Claro. distribuidas a lo largo del año, pero bueno, siempre trato de meter algo. Me imagino que debe ser, porque además se da la puntualidad de que el canotaje en maratón, al no ser olímpico, no es una modalidad subsidiada. No, claramente. Entonces, calculo que fueron años medio complicados estos últimos Sí, tres en sí, ese sí, sentido. sí. Todo a pulmón nuestro, de mi familia. Bueno, la municipalidad en los últimos años nos ha ayudado con eso, nos ha dado aportes extraordinarios a los deportistas Ajá. para estos viajes, pero el resto es todo bancado por nosotros. Por ahí tenemos la suerte en este deporte de que hay esa camaradería entre deportistas que, bueno, vamos a tal lado, conocemos a tal, nos alojan en su club, como este año nos alojaron en Riva de Sella, que nada, que nos atendieron perfecto, como si estuviéramos en casa. Entonces es como que te vas dando esos favores. Claro. Que nada, que es lo que hace posible que uno pueda ir a entrenar, a prepararse bien, en contacto con rivales de alto nivel, que bueno, que después en algún momento tocará devolver favores, Claro, obviamente, vale. y calculo que bueno, que este año entrante es el momento en el que podemos aprovechar eso porque el mundial es en Gualeguaychú. Sí. Entonces, nada, tengo que invitar a esa gente que te Claro. recibió Y recibirlos vos. recibirlos vos, meterlos en tu casa como si fuera la de ellos y así. Y bueno, calculo que entonces el Mundial de Maratón del año que viene es un nuevo objetivo para vos. Sí, ni hablar. Corres en casa además, en cierto modo. Sí, es lo más local que Sí, creo sí, que vamos sí, lo a más tener local en que mucho puedes. tiempo. Es la primera vez que se hace en Sudamérica, que se haga acá a 70 kilómetros, es lo mismo que se haga en casa. Así que nada, tenemos esa ventaja, pero bueno, primero hay que clasificar como todos los años, Ajá. no hay nada asegurado y nada. Lo que tiene este año es que es el plus de que no tenemos que gastar Claro. todo el Más allá que para ir previo. para allá. Claro, nada más que ahora ni peaje. Claro. Pero sí, la verdad que está bueno y podemos ya hasta entrenar algunos entrenamientos ahí en el lugar donde vamos a competir. Entonces, nada, está bueno, hay que aprovechar. Y en algún momento pensás volver a priorizar el canotaje de velocidad, tal vez después del año siguiente, Y o pensás La tirar verdad- en el mundial en el maratón un no, a ver, poco más. siempre. La verdad es que a mí me gusta remar. Claro. O sea el formato que sea. Me gusta remar, me gusta estar en contacto con este deporte. Si en algún momento me pica el bichito de la velocidad de vuelta, Claro, o sea, volvés. las ganas de competir, de hacerlo, de entrenar exclusivamente para eso, lo voy a hacer porque me gusta. De hecho, a pesar de que por ahí me esté entrenando, enfocando en maratón, todos los años tiro los selectivos de Claro. velocidad, y nada, las competencias de velocidad siguen estando presentes en el calendario, es una carrera más que hay que aprovecharla, Claro. se corre, si se va bien, bueno, está bueno, hay que después evaluar a ver qué proyecto se va a hacer, si velocidad, maratón, pero bueno, eso todos los años así. Sí, porque mencionaste que, o sea, las preparaciones son totalmente distintas. Sí, más que nada la última etapa de la preparación es diferente. La primera por ahí son compatibles. La etapa A de la acumulación de kilómetros, de volumen de kilómetros, eso es compatible para las dos cosas. Claro. Por ahí ya la etapa B, más o menos, algunas cosas sí, algunas no, y ya la C es bastante incompatible. Pero bueno, nada, se puede hacer las dos cosas. Hay gente que hace las dos cosas. Hay campeones del mundo que salen campeones del mundo en velocidad. A las 2 semanas corren el maratón, salen campeones del mundo en maratón. Así que se puede, o sea, hay que estar bien entrenado. Claro. Y nada, a ver estos casos de campeones del mundo en las dos modalidades
Sí, contás con las manos. Son uno cada... Sí, son tipo muy fuertes, con mucha fuerza mental también, porque para estar entrenando para correr 500 metros, 1000 metros, después pasar a correr 30 kilómetros, Sí. tenés que estar bien puesto la cabeza. Hay veces que no tenés que estar tan bien de la cabeza Sí, no, me parece que para hacer eso, pero sí. que todo lo contrario, estar bien. Sí. Y bueno, para seguir con el tema del maratón, hablamos un poquito de tus mundiales y todo eso. En esos 26, 30 kilómetros, ¿qué cosas se cruzan en tu cabeza más allá de, capaz, el que está adelante, el que se te cruza, la ola del otro? En el mejor de los casos, lo único que se te cruza son los detalles de la carrera. Si voy por acá, si voy por allá, si en aquella curva me van a hacer esto, mejor me pongo de este lado. Eso es lo mejor de los casos. Después, obviamente, a todo le viene a la cabeza de voy a llegar bien a esta velocidad, mejor regulo, cómo estará el otro, empezar a relojear el otro, a ver cómo viene, a ver si hace algún gesto, ¿viste? De que está cansado. Pero sí, o sea, en el mejor de los casos no pensás en eso y pensás solamente en la estrategia de la carrera, cómo ejecutarla, cómo hacerlo mejor para no cansarte y ahí le das. Pero sí, siempre, más que nada cuando venís tocado así En el cansancio se nota más. Empezar a pensar más cosas, pero bueno, ahí está el trabajo del deportista de no perder el foco. Claro, no perder el foco, no seguir escarbando en esos pensamientos y salir rápido de ahí y empezar a meterse en la carrera de vuelta. Pero durante 2 horas es imposible estar al 100% todo el tiempo. En algún momento se te va la concentración, pero bueno, tenés que volver a traerla y sí. ¿Y cómo, en lo personal, cómo tratas de volver vos a ese foco? Y nada, pensando en el trabajo que tengo encima, que generalmente esas distancias las haces en un entrenamiento, las haces bien, capaz que hasta más velocidad. En la carrera no es que vas las 2 horas a pleno, Claro. Entonces uno busca refugiarse en eso que ya hizo y decir, no, esto ya lo hice, esto ya lo tolero, estoy bien. También al pensar que los otros también vienen en la misma situación que vos no sos el único que viene cansado. Sí, tienen todos 23, 22 años. Todos tienen lo mismo. El entrenamiento por ahí se puede diferenciar en algo, pero más o menos lo mismo. Todo se nada, como que todo se define a cómo se levanta uno ese día, cómo tiene la cabeza ese día, cómo descansó, cómo hizo la previa. Entonces, nada, si hiciste las cosas bien, vas a estar bien puesto para la carrera y si sale, y si no, bueno, los otros están mejor. Y la parte de la frustración, bueno, toda la parte mental, ¿lo trabajás día a día? Sí. Como tu vida como deportista. Hará, no sé, 5 años, un poco más, 6 años, que estoy trabajando con Melissa Arevalo, que es mi psicóloga. Que bueno, que sí, ella me ha ayudado más que nada a sobrepasar todos estos pensamientos, más allá dentro de la pista como afuera, y lograr estar enfocado al 100% cada vez que me subo un bote, porque bueno, después lo que hagas durante el día obviamente no podés estar todo el tiempo sin pensar las cosas, pero una vez que te subís arriba al bote, mantener el foco ahí. Mantener el foco, despejarlo, y el tema de la frustración, bueno, ya, o sea, eso lo vas construyendo desde chico. A mí me pasó que en los primeros años ganaba todo y a la primera que capaz perdiste. Claro, la primera pero me recontra calenté, le tiré toda la mierda y bueno, pero después ya con el día a día, con los entrenamientos y todo eso, vas entendiendo que con la llegada de las competencias vas entendiendo que los otros están en la misma, que capaz ese día o se lo merecía más, o se levantó mejor, o entrenó más y ya está. Pero bueno, no podés atarte a eso, a pensar que vos lo mereces más que el otro, porque no sabés lo que vivió el otro día. Todo en la misma, entonces
Tenés que saber que cada vez que te subís al bote podés ganar o perder. Son las reglas del juego.